El sacramento de la Eucaristía, por Padre Daniel Sisoyev. La unión entre Dios y el hombre es posible solamente en la ortodoxia. La mayoría de las religiones del mundo construyeron cierta concepción de un Dios inalcanzable. Así, por ejemplo, en el Islam, Alá es absolutamente inalcanzable. Tanto el sufismo como las religiones hinduistas hablan de que la divinidad sí es alcanzable, pero incompatible con la personalidad humana. Mientras que el protestantismo habla sobre un Dios como un informador. Tanto los católicos romanos como los monofisitas afirman la realidad de la Eucaristía. Sin embargo, para ellos la unión del hombre a Dios en ella es imposible. El nestorianismo, desde su principio, fue construido como una religión de incompatibilidad entre Dios y el hombre. La doctrina sobre el contacto entre Dios y el hombre, pero no de la posibilidad de unión. Conforme a la doctrina ortodoxa, sin embargo, nosotros comulgamos el cuerpo histórico y la sangre de Cristo, uniéndonos a Dios. Los primeros que se oponían a él eran los docetas, herejes que afirmaban que Cristo es ilusivo y por ende no es posible comulgar con su cuerpo. Sin embargo, en la Cristología, que es el estudio de Cristo, se engendra la Eucaristía. Y como enseñamos sobre Cristo, lo hacemos acerca de la Eucaristía, la doctrina sobre el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene tres realidades. La primera, el cuerpo histórico que fue crucificado en la cruz. La segunda, el cuerpo de la Eucaristía. Y la tercera, la Iglesia. Estas realidades no son diferentes, sino que son iguales entre sí. El cuerpo real histórico, el cual parió la Virgen María, el que fue crucificado, nos está dando en la Eucaristía. Y los hombres que comulgan en el cuerpo real llegan a ser uno con Cristo. ¿Qué es la Santa Comunión? La Eucaristía es un misterio en el que los hombres, bajo la forma de pan y vino, comen el cuerpo y la sangre del Señor y Salvador nuestro, que es Jesucristo. Ahora, la Eucaristía es el sacrificio de propiciación, el de agradecimiento, tal como de expiación. La Eucaristía une al hombre a Dios, y en ella anunciamos y nos acordamos de la muerte del Señor, tal como de su resurrección. La Eucaristía edifica la Iglesia, y se celebrará en la Iglesia incesantemente hasta el final del mundo. La Eucaristía se ofrece tanto por los vivos como por los difuntos. ¿Para qué es necesaria la Santa Comunión? Para que el hombre se una a Dios y tenga la vida eterna. Si la sangre de un hombre llegó a infectarse con algo, la única manera de sobrevivir es a través de recibir la sangre sana. Cristo es el único que tiene la sangre sana. Un órgano enfermo también debe ser reemplazado por uno sano, si no, el hombre morirá, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios capítulo 5 versículo 30. Los textos bíblicos acerca de la Eucaristía. Los cuatro evangelistas hablan sobre la Eucaristía. Mateo, capítulo 26, versículos 18 al 30, San Marcos, capítulo 14, versículos 17 al 26, San Lucas, capítulo 22, versículos 11 al 30, San Juan, capítulo 6, versículos 24 al 58. Acerca de la Eucaristía se habla mucho en el libro de Hechos de los Apóstoles, empezando con el segundo capítulo. También hay de ella en los capítulos 10 y 11 de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, tal como en su epístola a los Hebreos. Las formas de la comunión con Dios. Solo a través del dogma es posible tener la comunión con Dios. Llegar a la comunión con la voluntad de Cristo, la divina, es posible a través de cumplir su voluntad expresada en los mandamientos. Llegar a la comunión completa con Dios es posible únicamente en la Santa Eucaristía. Es por eso que no se les puede permitir comulgar a los que anteriormente no habían preparado su mente y su voluntad para recibir el sacramento. Precisamente por eso nuestra divina liturgia, primeramente se leen las Escrituras, que es la liturgia de la palabra, se confiesan los dogmas. El hombre anteriormente debe arrepentirse de sus pecados, tal como confesarlos y limpiar su corazón. En la Iglesia Ortodoxa, hoy en día existen dos tradiciones con respecto a la preparación para recibir la Santa Comunión.
En la Iglesia Ortodoxa rusa, al recibimiento de la Eucaristía, obligatoriamente precede el sacramento de la confesión, que es la penitencia, mientras que en las iglesias ortodoxas locales, que están en el Oriente, esa tradición no es obligatoria. Allí el fiel es el juez para sí mismo frente a la Eucaristía. Sin embargo, allá también es necesaria una preparación anterior en su mente y en su voluntad. Predicción sobre la Eucaristía. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Yahvé. Salmo 116, versículo 13. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé de los ejércitos. Malaquías, capítulo 1, versículo 11. Se habla de un sacrificio grande que el Señor ofrecerá. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed pan y vino, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Proverbios capítulo 9, versículos 1 al 6. La sabiduría aquí es Jesucristo. Su casa es tanto el cuerpo como la iglesia. Sus 7 columnas son 7 dones del Espíritu Santo, los 7 sacramentos. La ofrenda y el vino son el cuerpo y la sangre del Señor. Sus criadas son los apóstoles y sus sucesores. Anunciación sobre lo más alto de la ciudad representa la misión básica que se realiza en las calles de evangelización. La comida para los hombres irrazonables, al que se considera a sí mismo más prudente que el Señor, no le es necesaria la Eucaristía. La Santa Comunión da la vida, el conocimiento verdadero de Dios, tal como la posibilidad de andar por el camino de la inteligencia de Dios. Ahora, en la sociedad mundana hay una anti-Eucaristía, una anti-iglesia. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Hades. Proverbios capítulo 9, versículos 13 al 18. Establecimiento de la Eucaristía en el Evangelio según San Juan. La Iglesia siempre entiende la Biblia literalmente, pero no se limita a eso, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Juan capítulo 6, versículo 27. Jesucristo es el sello del Padre. En él como en una impresión se puede ver la naturaleza, que es la esencia del Padre. Aquí el sello también significa que él y el Padre son uno. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Juan capítulo 5, versículo 23. Dios está dando tanto la comida terrenal como la incorruptible. Vivir una vida terrenal significa la comida terrenal. Sin embargo, hay una comida en este mundo que traspasa la vida eterna. Esta es la comida del reino de los cielos. La Eucaristía es la comida desde los cielos. La Iglesia ofrece cierta materia, el pan de trigo fermentado con levadura, tal como el vino de uva, pero la comida nos está dando el Hijo del Hombre. Él toma ese pan y el vino y lo transforma en su comida. El Hijo del Hombre nos está dando la comida transformándolo en una ofrenda. De eso deriva el entendimiento de la transustanciación. Nosotros hacemos el pan y el vino, y estos llegan a ser el cuerpo y la sangre del Señor. Las condiciones para poder ser capaz de recibir la Eucaristía. La condición necesaria para poder recibir la Eucaristía es la fe en el Hijo. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Juan capítulo 6, versículo 29. De este versículo llega a ser claro que hay hombres que no pueden acercarse a la divina liturgia. La mención en la liturgia es una forma de acción, de participación en ella. Los hombres a los que nosotros mencionamos también participan con nosotros en esta cosa. Toda nuestra práctica litúrgica es en realidad la escritura realizada.
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan capítulo 6, versículo 33. Porque ya nos está dando, por cuanto Él ya se encarnó y el cuerpo eucarístico ya está ante nosotros, porque Cristo se llama el pan que descendió del cielo, por cuanto los ángeles se nutren de la fuerza de Cristo. Cristo es la fuente de todas las formas existentes de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 6, versículo 35. Ni hambre ni sed tendrá aquel que viene al Señor. En la Eucaristía, el hombre halla el sentido de su vida, llega a entender por qué y para quién él ha sido creado. El que no comulga no puede vivir eternamente. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versículos 39 al 40. La esencia de la voluntad del Hijo está en que el hombre conozca al Hijo, llegue a creer en él, y entonces el Hijo resucitará al hombre en el último día. Por eso, la participación en el sacramento de la Eucaristía es la condición necesaria para la resurrección en el día postrero. El que no comulga no puede vivir eternamente. ¿Por qué la persona de un hombre no bautizado se destruye? El sacramento de la Eucaristía une al hombre a Dios, tanto corporal como espiritualmente. Cristo conserva tanto nuestro cuerpo como nuestra alma, mientras después de la muerte de un hombre no bautizado, su alma existe, pues el alma es inmortal, mas todas las relaciones que ella tuvo con su cuerpo, todos los nexos y lazos, son destruidos. La intolerancia por parte de Jesucristo, nuestro Dios. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo ha descendido? Juan capítulo 6, versículos 41 al 42. Aquí el Señor muestra una intolerancia absoluta. Él no responde a su murmuración. En nuestros días, todo el tiempo nos están diciendo que no se deben ofender los sentimientos de los hombres, pero aquí vemos algo contrario. Jesús no presta ninguna atención a la murmuración de los hombres, porque para él lo principal es la verdad y no la murmuración, los chismes o las mentiras. Esto también es una lección para nosotros los misioneros. Cuando en una conversación se trata de acerca de la verdad, no hay que prestar atención a la murmuración de la gente. La relación entre la Eucaristía y la crismación. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Juan capítulo 6, versículos 43 al 45. La unción que hemos recibido de Dios nos enseña todo y nos conduce a la Eucaristía. ¿De dónde nace el deseo de comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo? De Dios el Padre. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Juan capítulo 6, versículo 46. El realismo eucarístico. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versículos 47 al 54. Acerca de esto, San Juan Crisóstomo escribe que Cristo no solo quiere que nos unamos a Él,
sino que nos permite comer su carne y beber su sangre. Este bastante severo realismo eucarístico directamente deriva de las palabras de Cristo. Dentro del hombre que comulga llega a aparecer una fuente de vida que brulle en él. El que no comulga no tiene vida en sí. Comulgar a Cristo es la respuesta a la desesperación, tal como las quejas constantes sobre cómo nos va bien en la vida, qué nos está sucediendo, qué pensamos, etc. Por lo tanto, vale la pena mencionar que un cristiano debe aprender cómo estar independiente de la opinión de los hombres que lo rodean, así como tener la fuerza para comulgar a Cristo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo permanezco en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Juan capítulo 6, versículos 55 al 57. La Eucaristía, al entrar en nosotros, no llega a ser parte de nosotros, sino que nosotros llegamos a ser parte de ella. Y ella no sale de nosotros de manera natural, sino que se queda en nosotros si no la echamos fuera por nuestros pecados. Si el hombre conserva en sí la Eucaristía, él puede vivir con ella infinitamente. ¿Cuán a menudo hay que comulgar? Pues en cada divina liturgia en la cual participamos, según la octava regla de los santos apóstoles y el segundo canon del Concilio de Antioquía, especialmente se recomienda comulgar a menudo durante la octava de Pascua, la primera semana de Pascua, conforme a los cánones del Sexto Concilio Ecuménico. Ningún templo ortodoxo es de medida tridimensional. Nosotros comulgamos el cuerpo, que fue ascendido a los cielos. Hay interesantes palabras de San Juan Crisóstomo con respecto a esto. No pienses que el cuerpo desciende del cielo sobre nuestros altares, no, sino que el pan y el vino, por la fuerza del Espíritu Santo, llegan a ser el cuerpo ascendido, el que está a la diestra del Padre. Ese cuerpo que nosotros comemos es el cuerpo sacrificado de Jesucristo, el que ahora está sentado en el trono de los cielos. Para nosotros, el trono terrenal, que es el altar, y el trono celestial son cosas idénticas. Con otras palabras, hablamos de las puertas del cielo. Aquí sucede una penetración en el espacio. Un templo ortodoxo no es posible describirlo con la ayuda del espacio tridimensional. Este es, en realidad, un espacio multidimensional que tiene salida a unas cuantas dimensiones. La primera, al mundo de los ángeles. La segunda, al mundo de las almas bienaventuradas. La tercera, al mundo de las almas pecadoras, que están en el Hades y necesitan ayuda, tal como fuera de todas las dimensiones, salida a Dios. Una dimensión más alta puede ver a la de abajo, pero no viceversa. El espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan capítulo 6, versículo 63. Descripción de la Eucaristía en el Evangelio según San Mateo. Según la ley, Pascua se festejaba a la noche de 14 de Nisan. Se ofrecía el sacrificio pascual. Los judíos mataban al cordero y tomaban de su sangre, y la ponían en los dos postes y en el dintel de sus casas, mientras al cordero mismo lo asaban al fuego y lo comían con hierbas amargas. Aquí existía un cierto ritual. Obligatoriamente allí hubo un vaso con agua salada y se comían hierbas amargas, ajo, cebolla, rábano picante, copa de vino, el pan acimo. Sobre la mesa está la menora, el candelabro de aceite de 7 brazos. También esta mesa habitualmente estaba tapada por una cubierta que simbolizaba el tabernáculo. Comían estando de pie, en la ropa superior y con bastones en sus manos, y luego bebían 3 copas, la del exilio, la del agradecimiento, y la última copa era la del Mesías. Estas copas eran llenas de vino de uva, obligatoriamente disuelto en agua. El simbolismo. ¿Qué significa todo este ritual que acabamos de describir? El cordero, el sacrificio ofrecido por el pecado de los hombres, el panásimo,
la liberación del fermento del mal, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Éxodo capítulo 12, versículo 39. El agua salada, que es el símbolo de las lágrimas en Egipto, mientras hierbas amargas son el de la amargura de la vida en Egipto. Existe el así llamado problema sinóptico. Conforme a Mateo, a Marco y a Lucas, la cena que hizo el Señor era la pascual. El Evangelio según Juan nos dice en su capítulo 18 que la Pascua se festejaba el viernes por la noche y no el jueves por la noche. En realidad la situación es la siguiente. Cristo murió el 14 de Nisan, en el día de Pascua, pero el día, como ya se sabe, comienza por la noche. La Pascua, descrita por Juan, ya es el sacrificio pascual que se describe en el libro de Levíticos, capítulo 23, versículos 24 y 28, tal como en el libro de Números, capítulo 28, versículos 16 al 25. Este sacrificio no era para todos, sino solamente para los sumos sacerdotes. No hay ninguna contradicción aquí entre los evangelistas, pues. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es enterrado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y, y cuando hubieren cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Mateo capítulo 26, versículos 18 al 30. Eucaristía significa el agradecimiento a Dios. De este texto vemos que el Señor estableció así que comulguen todos los que participan en la liturgia, los bautizados, claro está. El nuevo pacto se realiza en el momento de la Eucaristía. Precisamente desde ese momento el Señor se ofrece a sí mismo como el sacrificio. ¿Cómo se realiza el ritual del sacrificio animal? Traen un toro. El sacerdote pone sobre él sus manos, de tal manera que pone sobre él los pecados de los hombres. Luego los levitas o el sacerdote mismo mata ese toro, vertiendo su sangre. Sin embargo, la ofrenda se realiza en el momento de la imposición de las manos. ¿Quién es el sacerdote? Jesucristo. Él ofrece el sacrificio de la Eucaristía hasta hoy en día. Al mismo tiempo, Él es el sacrificio, tal como es el sacerdote. Ese sacrificio, el cual Él empezó a ofrecer, se cumplió en la cruz. ¿Por qué la sangre derramada por muchos y no por todos? Pues, por cuanto no son todos los que recibirán ese sacrificio, a Cristo. La sangre de Cristo no tiene efecto sobre los incrédulos, pero, si un hombre lo sabía, y a pesar de eso, no llegó a creer en Él, pues, la sangre del Señor entonces tendrá efecto sobre él, y tal hombre tendrá que responder frente a Dios el Padre, siendo uno que lo crucificó. ¿Cuándo ha comenzado el reino de Dios? Cristo dice, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo capítulo 26, versículo 29. Cristo come y bebe junto con sus discípulos, después de su resurrección entre los muertos. Eso significa, pues, que después de su resurrección ya ha empezado el reino de Dios. Descripción de la Eucaristía en el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos prácticamente repite lo que trata el Evangelio según San Mateo. Ese hecho se debe a que el apóstol Pedro, siendo un testigo ocular,
más tarde corregía ese evangelio. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno a uno: ¿Seré yo? Y el otro: ¿Seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos. Y les dijo: Esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Marcos capítulo 14, versículos 17 al 26. Descripción de la Eucaristía según el Evangelio según San Lucas. Y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria mía. Lucas capítulo 22, versículos 11 al 19. El versículo 19 del Evangelio según San Lucas dice que la Eucaristía es la memoria de Cristo. Hacer en memoria de algo significa participar activamente en ese algo. Nosotros aquí participamos activamente en la vida de Cristo. Le seguimos en su camino, precisamente de aquí proviene todo el entendimiento simbólico de la Eucaristía. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega. Está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Lucas capítulo 22 versículos 20 al 30. Nosotros vemos que Judas comulgó y luego salió a entregarlo. En la cena bebieron 4 copas de vino: una, la copa de la liberación de padecimientos; dos, la copa del primogénito; tres, la copa del éxodo; y cuatro, la copa de la futura salvación, la del Mesías. La noche de Pascua es la noche de la memoria de 4 acontecimientos: uno, la noche de la creación; dos, la noche de la realización del pacto con Abraham; tres, la noche del éxodo de Egipto; y cuatro, la noche del regreso del Mesías. ¿En dónde ahora hay que buscar a Cristo? En las Sagradas Escrituras, tal como en el pan partido, en la Eucaristía. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Lucas capítulo 24, versículos 30 y 31. Es por eso que el Señor se hace invisible, para que indicasen dónde hay que buscarlo. En la Eucaristía, nosotros buscamos a Cristo, en las Escrituras y en el pan partido. El domingo, como el día cuando se celebra la Eucaristía.
El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana es el domingo. La Eucaristía edifica la iglesia. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Primera de Corintios capítulo 10 versículos 15 al 17. Uno solo es el pan, que es el cuerpo del Señor, y la Eucaristía. Todos nosotros comulgamos con un solo pan en todo el mundo. Por eso somos un cuerpo, tanto en el espacio como en el tiempo. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 18 al 22. La incompatibilidad de acciones de otras religiones con la Eucaristía. La Eucaristía es el sacrificio. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo, y estos también están presentes en la Eucaristía. Él es la ofrenda del mundo, ha reconciliado a los hombres con Dios. Otros textos del libro del Nuevo Testamento que contienen la descripción de la Eucaristía. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros lo que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y como así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos mueren. Sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguien tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Primera de Corintios capítulo 11 versículos 17 al 34. La Sagrada Tradición dice que el apóstol Pablo ordenó que los hombres comulguen en ayunas. Esta práctica, comer el cuerpo y beber la sangre en ayunas, la vemos que va estableciéndose a finales del primer siglo y a principios del segundo. Completamente se estableció en el séptimo siglo. Hubo un solo día del año cuando comían y bebían antes de la Eucaristía. Se trata del Jueves Santo. Pero después esta práctica dejó de existir. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que han ocupado de ella. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Hebreos capítulo 13, versículos 9 al 10.
Ese último versículo es obvio que trata de la Eucaristía, la cual no tienen derecho de comulgar los que todavía viven según el Antiguo Testamento. En este versículo se ve claramente que nosotros tenemos el altar, al cual los protestantes renuncian. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Este versículo también trata sobre la Eucaristía. Por medio de Jesús ofreceremos el sacrificio de alabanza, el fruto de labios, con las palabras por las cuales glorificamos el nombre del Señor, engendramos la ofrenda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.